Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al podcast de Gestionando Salud en nuestra nueva temporada, la tercera temporada, que básicamente vamos a hablar de todo lo que es el rol de la farmacia en la seguridad de nuestros pacientes. La farmacia es uno de los departamentos centrales dentro de un hospital que enmarca la actividad principal para la para la atención asistencial de los pacientes. Esta farmacia hospitalaria es un servicio de atención médico que se encarga de elegir, preparar, almacenar, combinar y dispensar los medicamentos y productos sanitarios, asesorando a los profesionales de salud y a los pacientes para su uso seguro, efectivo y eficiente. Es una de las profesiones que se esfuerza en mantener y mejorar continuamente la gestión de los medicamentos y la atención farmacéutica para los pacientes, con los más altos estándares de lo que es el entorno hospitalario. De todos sus roles de gestión, estamos hablando que se pueden marcar 3 pilares centrales dentro de sus funciones. La primera de ellas es la gestión de un stock moderado pero oportuno, la revisión y supervisión de estos medicamentos y la monitorización terapéutica del servicio clínico. Lamentablemente, en algunos países de Latinoamérica y evidentemente en República Dominicana se ha desvirtuado un poco lo que es farmacia hospitalaria a lo que es la mera gestión del stock. Para eso tenemos un invitado súper especial, el doctor Santiago Ballester, doctor farmacéutico egresado de la Universidad de Valencia y magíster en la Universidad Miguel Hernández de Alicante en neuropsicofarmacología. Lo dije bien, ¿eh? Neuropsicofarmacología. Y con experiencia en lo que es farmacia hospitalaria en Torrevieja y Cantabria. Actualmente está en nuestro país desempeñando como jefe de servicio de la farmacia del Homs. Bienvenido, Santiago, y gracias por aceptar mi invitación. Un placer. Y a todos ustedes, gracias por la suscripción de Gestionando Salud y bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada, Rol de la Farmacia en la Seguridad del Paciente. Entonces, vamos ya a comenzar de lleno contigo. Nuevamente, gracias por tu tiempo. Y vamos a enmarcar y poner un poquito en escenario a los espectadores de cuáles son las funciones vitales de lo que es un farmacéutico dentro de una actividad hospitalaria. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Tú lo has definido bastante bien al inicio, en la introducción. Un farmacéutico hospitalario, la farmacia hospitalaria no es más que una especialización dentro de lo que es la carrera de farmacia, que tiene muchas especializaciones diferentes. Una de ellas es la hospitalaria. Esta especialización, su forma de ser, su naturaleza, requiere de, como tú has dicho, el control, la adquisición, la dispensación del fármaco, también de su control, pero no solo eso, también hace información tanto al médico como al paciente para garantizar un buen uso, sobre todo un uso costo efectivo para la institución, y todo esto siempre con el fin puesto en el objetivo, en el beneficio de la salud del paciente. Cuando te refieres a que hacemos información, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es la interacción que, por ejemplo, tienes tú para con el médico o para con el paciente? Puede ser de diversas formas. La información puede venir desde la misma docencia, desde las mismas capacitaciones, o meros brochures de información sobre cómo tomar el fármaco, si es conveniente hacerlo antes o después de comer, por qué hacerlo en estas horas, qué naturaleza tiene el que se tome una vez al día y la adherencia al tratamiento, lo importante que es, el tema de no abandones el tratamiento hasta que no acabe, tanto para el paciente como también para el doctor a veces, porque los doctores de vez en cuando, prefieren usar un fármaco, un medicamento que puede ser efectivo, pero no eficiente a la hora de que con uno menos agresivo, menos lesivo, ya puedes tener los efectos deseados. Entonces, vale, ahí estás siendo eficiente para con el uso del fármaco en ambos sentidos, tanto con el médico, tanto con el paciente y en global para la institución. Mira, me llama poderosamente la atención ese aspecto que acabas de informar, porque normalmente ese papel o ese rol informativo normalmente siempre lo tiene el médico. O sea, la idiosincrasia nuestra es que tenemos una medicina muy paternalista, donde es el médico que hace ese rol de informar de cómo beberse el medicamento, cuáles son las importancias de la adherencia. Desde que tú estás en el país, ¿cómo ha sido? ¿Qué ha sido lo que más te ha impactado? Y cuál es la visión que cuando tú viniste encontraste respecto a lo que ya tenías de experiencia en España. Sí, a ver,
es verdad que necesitas, sobre todo lo que más me ha impactado es la oportunidad de profesionalización, digamos. Perfecto. El concepto farmacia hospitalaria, como bien has dicho, es prácticamente inexistente. Aquí el concepto es un almacén. Tengo el almacén de las sillas y tengo el almacén de los omeprazoles y así lo trato. Necesitas profesionalizar porque, como hemos dicho al principio, el farmacéutico hospitalario, cualquier farmacéutico que trate con medicamentos en su día a día, necesita un control y necesita un correcto almacenamiento para su correcta dispensación, disminuir el error, tener localizados en forma correcta todos los fármacos. Un fármaco que requiera de frío tiene que estar en el cuarto frío y además ese cuarto frío tiene que estar monitoreado. El fármaco controlado debe estar bajo llave y además tiene que estar monitoreado su entrada y salida. Entonces, todo eso son conceptos que, si bien existen y se hacen de una manera más o menos laxa, se tienen que establecer fuertemente y se tiene que terminar profesionalizando para su hacer cotidiano. Me das la razón con la temporada anterior que tuvimos con el tema de la profesionalización. No lo enmarcamos para el sector farmacéutico, pero ahora que lo resalta, realmente no tenemos una especie de residencia farmacéutica, ni tenemos ese rol de, como bien lo hemos enmarcado desde el inicio, tenemos el tema de mantener un stock y seguimos unos lineamientos y reglas que nos lo dan las instituciones estatales, como el Ministerio de Salud, DIGEMAP o cualquier otra institución que regule ese tipo de medicamentos, pero no desde el punto de vista clínico, más de regular. Es más financiero, digamos, es más, correcto, bueno, que mi inventario no se vaya de madre, pero no es un tema de tengo lo que preciso para la población que yo tengo en este hospital, tengo las herramientas para adquirirlo ante una emergencia de que me quedo sin midazolam, tengo cómo responder, tengo otras alternativas terapéuticas. Todo eso estamos poquito a poco implementando estos conceptos para que se conozcan, capacitando a los chicos, porque en la licenciatura de farmacobioquímica, que se llama aquí en República Dominicana, por lo que yo he podido observar, necesita de más potenciación. No existe luego como yo hice el máster en neuropsicofarmacología, no hay subdivisiones. Hay 1000 divisiones que tú puedes hacer. En España tú puedes hacer análisis clínicos y dentro del análisis clínico está micro, pato, hematología. Claro. Tienes muchas subdivisiones. Aquí parece ser, o por lo menos la visión que a mí me ha dado el estar aquí, es como que eres, bueno, el del almacén o el auxiliar, el que voy y me dice qué pastilla me compro, pero no tiene ese peso que requiere, porque el farmacéutico al fin y al cabo no es más que el primer paso en la atención sanitaria. En la atención primaria, lo primero es ir a una farmacia y preguntar al farmacéutico. Eso te descolapsa. O sea, tienes un papel mucho más activo. Mucho más clínico, digamos, sin llegar a ser un doctor, porque evidentemente hay una diferenciación entre un doctor y un farmacéutico, pero por lo menos en España, en Europa, se tienen los conocimientos necesarios sobre fisiología, fisiopatología, inmunología, farmacología, para una cosa sencillita o una cosa leve, no necesitar del doctor, y con una mera visita a tu farmacéutico de confianza, que además te conoce toda la vida y sabe tu tratamiento, sabe de tus problemáticas, te puede ayudar en un momento dado sin ninguna más complicación. En este sentido, vamos a poner un caso hipotético. A nivel legal nosotros tenemos que tener atención primaria. Lamentablemente, por algunas circunstancias e intereses, nunca se ha facilitado y no se ha roto este sistema de atención clínica que tenemos. Es decir, que si yo cambio a una atención primaria, yo entiendo que el papel del farmacéutico va a ser un poquito más activo, porque va a tener una interacción más de la mano, tanto con la atención del médico de familia o el médico de atención primaria y la farmacia. Sí, a ver, al fin y al cabo, la atención primaria tú la tienes en una farmacia, en una oficina de farmacia, que se llama, lo que sería una farmacia ambulatoria, una farmacia de calle. Y luego está el ambulatorio, que aquí los ambulatorios per se no existen. Tú vas directamente a lo que es a la clínica, a emergencias. Correcto. Esas dos primeras, esa oficina de farmacia y ese ambulatorio, es lo que te descongestiona la emergencia. Correcto. Y es donde el farmacéutico tiene su peso a la hora de esas pequeñas cositas, ese dolor de garganta que se puede solucionar con un spray, que se puede, esos mocos que con un mucolítico muy básico, que sabes que es inocuo en el sentido de que no requiere de una atención médica, soluciona y descongestiona todo lo que es la atención sanitaria, dejándola ya para los casos realmente necesarios. Perfecto. Entonces,
¿Dónde entiendes tú que estuvo esa desvinculación de lo que es una farmacia hospitalaria o una farmacia clínica a lo que tenemos que es simplemente una gestión de stock o de almacén? Según mi experiencia, lo que he podido ver, yo creo que es que la desvinculación nunca ha existido porque nunca ha existido la vinculación. Perfecto. O sea, el concepto de farmacia, aquí lo que se entiende por farmacia es, bueno, el delivery, es, bueno, el que te vende la pastillita que me ha dicho el doctor. Vale. No tiene, al final es conceptual. Necesitamos que el concepto del farmacéutico, el concepto de equipo sanitario, sea férreo, sea un concepto establecido y sea un concepto en el que todos sumen. Y ya no solo el farmacéutico, también las enfermeras tienen su peso y tienen su poder de acción. Entonces, lo que es el equipo sanitario requiere de entrar en las conciencias de la cultura dominicana para que no solo sea el doctor el que sepa lo que pasa y capacitar a esa gente, porque al fin y al cabo no podemos estar pidiendo que todos seamos tratados como un equipo sanitario cuando la capacitación es necesaria. Tienes mucha necesidad de capacitación en muchas áreas sanitarias y una de ellas es en la farmacia y en todo lo que viene siendo la farmacia clínica y gestión de farmacia hospitalaria. Ya creo que me has respondido la otra inquietud que tenía de cuáles son los retos que nosotros estamos enfrentando actualmente en lo que es la farmacia, y básicamente me estás hablando de lo mismo, es profesionalización del sector. Profesionalización que viene a base de capacitación. Tú necesitas capacitar, necesitas dotar de las herramientas cognitivas a los profesionales, a la gente que ha estudiado estas cosas, para que tengan la capacidad de discernir entre lo que es necesario, lo que es válido y lo que no. Un farmacéutico hospitalario valida un tratamiento. Es decir, a un doctor le puede decir, no, esto no va. Y se lo dice. Y pasa, y no se pone esa medicación y se hace un intercambio terapéutico, se hace una alternativa terapéutica. Aquí eso es que es impensable. Es impensable que venga el chico que está en el almacén de farmacia, porque es el almacén de farmacia, y le diga al doctor, no, doctor, es que no le vamos a dar este fármaco porque este es mejor en base a su historia clínica. Si pasa eso, ese chico seguramente lo voten al día siguiente. Vale. Entonces... Claro, pero ahí es que también yo creo que va muy de la mano el tema de la profesionalización al momento de pero que también te vean como un profesional. Exacto. Por más capaz que tú puedas ser y por más que le puedas refutar a un médico, tenemos que cambiar el chip de que yo tengo un profesional igual que yo y estoy de un tú a tú. Exacto. Y eso también pasa con el tema de la enfermería, que realmente hemos visto siempre a los médicos con un don de una aura de gloria y de paternalismo, y de que es el que lleva el proceso completo de atención asistencial al paciente, y que las otras personas solamente intervienen a nivel de asistencia. Sí, son meros administrativos casi. Correcto. Sí, necesitas profesionalizar y necesitas, lo que tú dices, hablar de tú a tú, porque al fin y al cabo es el equipo sanitario. Y el equipo sanitario es el doctor, es la enfermera, es el farmacéutico, es el celador también. Todo el equipo sanitario, todo el que interactúa con un paciente requiere de esa profesionalización, de esa capacitación, y son uno. Uno no es sin el otro. El médico no puede operar si la enfermera no le trae el bisturí. No, y se ha comprobado ya por muchos años que la atención médica tiene que ser multidisciplinar. No, pero por supuesto. O sea, nadie tiene la verdad absoluta. Además, entre todos crean esa verdad, que es ese fin de sanar al paciente. Que es la finalidad óptima. Para gestionar un stock de farmacia o una farmacia hospitalaria, ¿bajo qué lineamientos de buenas prácticas yo tengo que tener sine qua non? Unas condiciones que sí o sí yo tengo que, para cambiar ese chip de almacén a una farmacia realmente hospitalaria. Hombre, yo creo que lo primero es poseer una guía farmacoterapéutica, que no es más que lo que dice que es lo que necesita mi hospital en base a la población que yo tengo. Si yo tengo una población determinada, yo tendré unas necesidades determinadas en base a sus enfermedades, entonces sus tratamientos serán estos. Y una guía farmacoterapéutica es de principios activos, y esto es muy importante porque cuando hablas de esto la gente entiende que estás hablando de si prefiero una marca u otra. Claro. No, yo hablo de principios activos, luego ya veré lo que compro. Pero necesito saber qué principios activos quiero. No te me adelantes, que en el podcast hay un capítulo solamente para eso. Perfecto. Pero bueno, una vez tú ya sabes lo que quieres, ya puedes optimizar tu stock. Porque al fin y al cabo también tienes que tirar un poquito de administración. Claro. Hacerte tu diagrama de Pareto con tu clasificación ABC y con eso, en base a eso, optimizar tus compras.
puedes programarlas, puedes establecer tus necesidades, porque pueden ser estacionales también. Aquí en República Dominicana las estaciones no fluctúan tanto. Vale. Pero en Europa, pues tú sabes que si llega la época, ya ahora que estamos entrando septiembre, Otoño. octubre, llega el otoño, llega más gripes, llega más mucosidad, luego llega verano y llegan más infecciones por los temas baños, dermatológicos. etcétera. Exacto, entonces es más estacional y puedes basarte también en ello. Pero al fin y al cabo lo que necesitas es optimizar tu stock, no poseer de todo y por todo porque, yo es que quiero esto y yo lo otro. No, aquí hay que ser costo efectivos y tenemos que tener las necesidades básicas cubiertas sin caer en la rotura de stock, pero tampoco caer en el tener por tener. Y una vez ya lo tienes, las buenas prácticas sería lo que comentábamos antes. Los controlados bajo llave, la nevera en nevera, trasladarlo todo seguro. Si el controlado es controlado, tiene que estar identificado. Los electrolitos con su protocolo LASA. Los fríos tienen que ser transportados en frío, no en mano. Todas estas cosas son cosas que, aunque puedan parecer de sentido común, tenemos que seguir capacitando porque las puedes llegar a ver todavía a día de hoy. Mira, hay algo sumamente interesante que a mí como directora de calidad de un hospital siempre me llamó la atención, y no es solamente era llevar las buenas prácticas, sino demostrar esas buenas prácticas. Yo tengo que tener una trazabilidad, no solamente desde que yo despacho como farmacéutico a la administración del medicamento, sino que yo tengo que garantizar que esos proveedores que me han suministrado a mí sigan esa trazabilidad. Exacto. Y esa calidad del producto. Y somos corresponsables en este sentido. Yo no solamente puedo tener un almacén como Dios manda, sino que yo también tengo que tener unas alianzas con distribuidoras o otras farmacias más grandes que sí me puedan suministrar medicamentos oportunos. Y de calidad. Porque si yo tengo un restaurante que vendo carne, yo la carne no la tengo, yo la carne la compro. Correcto. Y yo necesito que me traigan la mejor carne, porque yo quiero hacer el mejor filete, mejor bistec. En este caso es lo mismo. Si el suplidor me está trayendo un fármaco, ¿qué? Porque al fin y al cabo vivimos en una isla, la crisis de transporte es la que es y a veces hay roturas de stock que no puedes prever o te prevén 1 o 2 meses antes. Tienes que estar atento y alerta y saber qué oportunidades ofrece el mercado de obtener la misma calidad del mismo principio activo de una terapia alternativa. Entonces, esto que tú dices de la recepción del fármaco, tú tienes que garantizar que lo que viene es lo que tú tienes, lo que tú has pedido, en la forma que tú lo quieres y además con una fecha de vencimiento dentro de los límites plausible para poder ser usado. O sea, que gestionar un stock de farmacia tampoco es un fly eye catcher. No es fácil. Hay que estar atento a ciertos aspectos. O sea, pero bueno. Muchos mini meses, a muchas cositas que en principio parecen pequeñas. Sí, pero que son muy importantes. Pero bueno, una vez lo tienes todo organizadito, debe de fluir. Vale, entonces, actualmente el Ministerio de Salud Pública, por medio de DGMAP, está concediendo algunas certificaciones de buenas prácticas de almacenamiento. ¿Se aplica también esto para temas hospitalarios? Esas buenas prácticas de almacenamiento, yo como hospital puedo solicitar esa certificación. Per se, esa buena práctica, per se, yo entiendo que no. ¿Por qué entiendo que no? Porque tú no eres un almacén de distribución. Tú tienes tu almacén porque tú requieres de un almacén para almacenar tu stock que vas a usar a corto plazo. Vale. Pero tú no eres una distribuidora ni manufacturas. Vale. Tú eres el consumidor final. Entonces tú no aplicas a una GDP de estas. Tú lo que aplicas es una Joint Commission o a unas buenas prácticas de calidad ya internacionales. De gestión de administración de medicamentos. No, claro, vale. de usuario final, digamos. Perfecto. Entonces tú puedes tener tus buenas prácticas de calidad y demostrarlas bajo estos criterios de calidad, pero no como esto que has comentado, que es más para el paso previo, la manufactura, el sector secundario. Ok, entonces esos intermediarios, yo entiendo que es como un requisito para ustedes también hacer negocios. Me explico. Tú tienes tu catálogo de medicamentos o de principios activos, que primero supongo que te ganaste a muchísimos médicos de enemigo, bueno, por un tema de que tienes que llegar a un win to win, porque yo necesito tener un activo listo, primera generación o algo por el estilo, y un genérico que me resuelva, pero yo no necesito muchos de todos. Claro, yo no necesito 7 omeprazoles, yo necesito 2. Vale. Y si me apuras, omeprazol 1, pero bueno, yo de un fármaco no quiero más de 2, como mucho 3, para tener
alternativas, porque al fin y al cabo la sanidad es privada aquí, entonces hay ARS que te pagan unos precios, pero otros no te los pagan. Hay Correcto. gente que tiene más flexibilidad a la hora de aumentar su costo en el tratamiento y otra que no tiene tanta flexibilidad, que está más acotada. Entonces ahí tú tienes que tener alternativas para todo. También para el uso del médico, al fin y al cabo es el usuario final, digamos, el que sabe lo que quiere y lo que quiere aplicar. Pero dentro de esto no podemos atender los gustos de todo el mundo. O sea, la farmacia hospitalaria es una farmacia hospitalaria, es un servicio clínico, no es un colmado a gusto del consumidor. Vale, perfecto. Entonces, dentro de eso, bueno, pues vas teniendo tus fármacos, puedes ir rotándolos, puedes llegar a acuerdos, pero el que se enfada es porque no entiende cómo se trabaja adecuadamente y con las mejores prácticas. Entonces, claro, siguiendo la línea de lo que te iba a comentar, automáticamente ya tú tengas ese catálogo, las farmacéuticas o los distribuidores van a competir no solamente en base a precios, sino también en la calidad del producto. Y entiendo que la certificación que da DIGEMAP de unas buenas prácticas de almacenamiento es un requisito visto por los hospitales de una forma como esto me garantiza. Exacto. Estas son las que la tienen. Exacto. Entonces, ya yo tengo esta garantía de calidad. Entonces, vamos a discutir precio ahora. Exacto. Y no solo eso. O sea, se sobreentiende que si tú vienes ya a vender a unos volúmenes como los que estamos hablando, se sobreentiende que esto ya lo tienes. Vale. Lo que se exige también sobre el fármaco que me estás trayendo es que tenga aprobación ya sea EMA y o FDA. Correcto. Es decir, de Europa o de la Food and Drug Association. Si cumplimos todo esto, entiendo que tu fármaco es funcional, es bueno y ahora sentémonos y vamos a negociar las cantidades y los volúmenes. Perfecto. Me ha quedado sumamente claro este tema. Entonces, te he visto muy activo en todo lo que son las actividades de capacitaciones. Uh-huh. Estás envuelto en todo lo que es ver cómo profesionalizar el sector farmacéutico a nivel local. ¿Qué iniciativa has podido participar que tú dices, mira, aquí vamos a tener un repunte y debemos apostar a por esto? Uh-huh. Bueno, he tenido la suerte que en el hospital firmaron un convenio con Infotep y di un módulo sobre servicios centrales y me tocó a mí el de farmacia, evidentemente. Ahí la gente salió muy contenta. He hecho capacitaciones dentro de la institución y también he dado un par de charlas fuera de la institución para lo que son la población de aquí del Cibao. La gente, yo he notado que está sedienta de este conocimiento, o sea, he recibido un feedback increíblemente bueno y están muy de acuerdo en mucho de lo que se dice, pero volvemos a lo mismo. Necesitamos esa profesionalización, esa creación del equipo sanitario. Entonces, hay todavía mucha oportunidad para hacer más capacitación, porque hay ciertos conceptos que pueden parecer básicos que aquí todavía tenemos que introducir, como por ejemplo el de la farmacovigilancia. Sí, que está inclusive en las leyes, el Ministerio de Salud Pública ha querido implementarlo, pero ha sido muy cuesta arriba. Ha sido uno de los elementos que, a pesar de contar con el soporte de las instituciones o distribuidoras o farmacéuticas que traen productos, el circuito no corre. No sé si por miedo o por desconocimiento. Yo creo que es más por desconocimiento y porque al fin y al cabo hay que redactar informes y eso requiere un tiempo y bueno. Yo tengo tiempo para otras cosas, ¿no? Eso también lo vamos a ver. Esta temporada está sumamente interesante porque la farmacia siempre está de un lado muy backstage. O sea, claro. Te mueves entre bambalinas. Exacto. Este rol activo y participativo realmente no lo vemos. No es costumbre nuestra en este sentido. Y claro, cuando comencé a hacer el guión, fueron saliendo cositas que tú dices, pero mira, es más activo de lo que increíblemente yo lo tengo visualizado. Es un pilar básico de cualquier institución desde el siglo XXI, desde hace 40, 50 años, la farmacia hospitalaria es un pilar. O sea, tienes farmacia, tienes imágenes diagnósticas, tienes laboratorio y luego tienes las plantas hospitalarias con todo, que es sin laboratorio, sin imágenes y sin farmacia. ¿Qué haces? Claro. Entonces, es un pilar básico, es un servicio central. Su nombre lo dice. Claro. Vamos, su nombre lo dice. ¿Cómo vislumbras el futuro de la gestión de la farmacia en nuestro país para darle o agregarle valor a este gremio a nivel profesional? Tienes que afrontarlo con optimismo porque
hay que crearlo, está por crear. Entonces, al estar por crear, tienes toda la oportunidad del mundo para capacitar, profesionalizar, hacer todo lo que tengas que hacer, porque es lo que estamos hablando y repitiendo. Tienes los medios, porque afortunadamente aquí en República Dominicana tenemos los medios más que de sobra. Tenemos las tecnologías, tenemos las universidades, tienes todos los medios a tu alcance. Ahora solo tenemos que apretar más el tornillo y capacitar, no parar de capacitar a todo el mundo, desde el licenciado en farmacobioquímica, la enfermera, los doctores, en todo lo que es el proceso de farmacovigilancia, farmacología, y no quedarnos en el tratamiento de toda la vida o, bueno, le voy a aplicar el fármaco más gordo, le voy a aplicar un linezolid porque sé que con esto no va a haber problema. Ya, bueno, pero ¿y si no te funciona el linezolid, te has quedado sin armas? Empecemos con un levofloxacino y vayamos subiendo de a poquito. Entonces, todo eso tenemos todavía que meterlo. Romper un poquito ese esquema. Exacto. Yo entiendo que también la participación del Estado, yo entiendo que es vital. Las ARS ya han ido apretando por una cuestión de costo-efectividad. Exacto. Poder ver cómo las coberturas de los seguros se hacen más efectivas. Ellos se basan en guías clínicas empíricas, cosa que no siempre ocurre en la práctica diaria. Entonces, correcto. Claro, cuando tú tienes a un paciente al que le has administrado un carbapenémico, llega la ARS y te dice, disculpe, es que usted tenía un tratamiento anterior que podía haber usado, una primera elección que, la casualidad, es mucho más barato y podría haberlo usado. ¿Por qué me usa esta primera elección? No se lo pago. Entonces, acaba al final, son pérdidas para la institución, una pérdida de pérdida también para los intereses del mismo médico. Exacto. Entonces, pues hay que apretar ese tornillito, como decimos, hay que capacitar, hay que hacer entender. Tenemos que meternos en nuestra conciencia, en nuestro subconsciente, que esto no es por molestar ni por creernos más listos que nadie, simplemente que es que esto funciona de esta manera y tenemos que adaptarnos al funcionamiento si queremos ser unos referentes, como este país se pretende en turismo de salud, y ofrecer las mejores garantías tanto para el paciente como para el médico como para la RS y la institución. Sí, porque entiendo que es un trabajo en equipo. Lamentable no es un tema solamente del hospital y ahorrarse el dinero. No es un tema de, como dices, de egos, de que el farmacéutico sabe más que el médico. Es para la seguridad del paciente y para el beneficio del bolsillo del seguro de sus pacientes. Entonces, yo apuesto también a que se tiene que trabajar más en equipo. Y el tema de la profesionalización que evidentemente nos queda claro. Ya para finalizar, ¿con qué conclusiones quiere que nuestros espectadores se queden respecto a lo que es una farmacia hospitalaria y a qué debemos apuntar para el futuro? Bueno, como decía, la farmacia hospitalaria es un servicio central, es un servicio clínico de atención, de calidad, de docencia, de investigación, que requiere de una profesionalización, requiere de unos profesionales que sepan lo que están haciendo, en apoyo con el equipo médico, en apoyo con enfermería, en apoyo con la administración, para que al final sea el beneficiado final el paciente, que es lo que queremos. Si tú tienes a un paciente que le aplicas el tratamiento correcto, estará menos días hospitalizado, con lo que tendré menos oportunidad de error, tendré menos enfermedades nosocomiales, tendré menos oportunidad de glosa y tendré una rotación mayor de cama. Es un beneficio para todo el mundo. Claro. Entonces, esto en algún momento dado tendrá que darse, esto va a pasar en este país porque está pasando y en algún momento tendrá que ser, pero queda un camino por delante que se avanzará, se capacitará y yo creo que hay que mirarlo con optimismo. Muchísimas gracias, Santiago. De verdad que ha sido una charla súper amena e interesante porque no has trastocado el chip que teníamos. Inclusive yo, que vengo del mundo hospitalario, aún así hay cositas que no dominamos por no tener ese rol tan activo dentro de nuestra idiosincrasia, y de verdad que te agradecemos la luz que nos has dado en estos minuticos. De verdad que agradezco que hayas sacado tu tiempecito y a todos ustedes darle las gracias por sintonizar. Agradecemos evidentemente a Medieval Studios por este espacio que nos ofrecen para el podcast, y estén atentos para la próxima y seguimos toda una temporada con el tema de farmacia. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.